Bueno, pues efectivamente surgió de esa necesidad de este padre, ¿no? Que quería enseñar educación vial a su hija, que tenía TEA, trastorno de espectro autista. Y entonces lo que hace es llamar por teléfono a otro policía local, de Mairena del Aljarafe, que es en el municipio donde yo en ese momento me encontraba trabajando. Eduardo habla conmigo, porque yo había trabajado con él en muchos proyectos relacionados con temas de caminos escolares. Sabía de la sensibilidad un poco que podía tener al respecto. Y esa piedra angular se forja en el momento en que nosotros vamos a ver a Toni, que es la mujer de Antonio, y además, bueno, madre de Elena y profesora de educación especial, y donde nos enseña qué son los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, los SAC, que son los pictogramas con los que aprende Elena. En ese momento es donde se forja la piedra angular de lo que queríamos que Elena que fuera autónoma, que aprendiera a cruzar por pasos de peatones, la importancia de los pictogramas para ella en su día a día y de todos los niños que tienen TEA, que aprenden con estos sistemas de aprendizaje, de refuerzo. Y a partir de ahí, digamos que surge esa idea, ¿no? De enseñar a los niños con trastorno de espectro autista, bueno, dentro de, de los diferentes espectros que puede haber, ¿no? Porque cada niño tiene su propio TEA y obviamente no todos los niños que tienen TEA van a poder aprender, ¿no? En eso siempre fuimos conscientes, ¿no? Que hay niños que sí, que podrían aprender y otros que obviamente esto no es la panacea ni va a enseñar a niños que tienen ya un trastorno de espectro autista muy profundo, ¿no? Bueno, digamos que ahí donde surgió, donde nace, donde se forja, ¿no? Bueno, como ya os he comentado, se inicia primero viendo cómo aprenden estos niños, ¿no? Con los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, y nos ponemos un poco a indagar, ¿no? A ver qué podríamos hacer o qué se podría hacer. Lo primero que me encuentro es que, obviamente, como conocedora de la normativa, es que todo lo que es referente a accesibilidad en pasos de peatones está orientado a lo que es la accesibilidad física y la sensorial, enfocado sobre todo a personas con ceguera o con baja visión. Pero no hay nada que complete lo que sería ya cerrar ese círculo de la accesibilidad en los pasos de peatones con la accesibilidad cognitiva. Entonces, ¿en qué consiste? Pues la instalación estratégica de estos pictogramas en los pasos de peatones. En un primer momento, los policías quieren que se coloque en lo que son el poste que sustenta en una farola, en un poste sustentado, pero ya les explico yo bueno, que en tema de accesibilidad no puede haber un elemento que te pueda dar en la cabeza a la hora de caminar y que tiene que estar a mucha altura, tiene que estar a 2,10 metros, 2,20 metros, dependiendo de la normativa autonómica, y nos ponemos a buscar cosas que sea a nivel del suelo. Se nos ocurre que se puedan poner en la primera franja de los pasos de peatones, y viendo que la señalización informativa de tráfico es azul y blanca, bueno, pues se nos va ocurriendo que sería interesante de ponerla precisamente con ese contraste, porque no dejan de ser señales que van a informar, ¿no? No están prohibiendo, no están advirtiendo, están más bien informando, ¿no? Y como son 50 centímetros lo que tiene el ancho del paso de peatones, pues la enmarcamos, ¿no? en 40 por 40 sobre ese fondo blanco, y se ponen en azul con esa doble finalidad, informar, y por otro lado también que sirva de visibilidad a lo que es el colectivo TEA, que se significa con el color azul. Tenemos dos secuencias, una secuencia que va para los semáforos, que es para mira semáforo en color verde y cruza, y otra para el resto de pasos, que sería para mira coche parado y cruza. Lo importante ya, además de llegar a esta señalización, que fue después de pasar 1.800 alumnos, porque aquí se volcó la comunidad educativa de varios municipios, de Mairena, de Coria del Río, de
de Puebla, se volcaron varios municipios, pasaron 1.800 niños, tanto con TEA como normotípicos. Y de ahí se extrajo que tenía que ser lo más sencilla posible para poder entenderla, o sea, que hay un trabajo, un trasfondo. En este impasse se van sumando personas, ¿no? Empiezan a aparecer no solo la comunidad educativa, como he dicho, sino también profesores de la universidad, un profesor de la Universidad de Sevilla, que a su vez vienen otros profesores más y nos ayudan para que esto se haga conforme a los proyectos que realizan ellos de investigación. De hecho, hay una alumna que lo recoge en un trabajo final de grado, ¿no? Y tiene unidades didácticas para trasladar todo esto al aula. No se trata solo de pintar e informar en el paso de peatones, se trata de enseñar a los niños cómo se debe cruzar un paso de peatones, de la importancia de pararse y de mirar y de, obviamente, estar seguro de que se puede cruzar, de entender esos niños que hay otros niños que aprenden de manera distinta a ellos, por tanto, integrarlo, una labor también de integración. Y una cosa que también me han enseñado un poco los policías de educación vial, que ahora se suele hacer, y es que los niños también enseñan a los padres, ¿no? Que se traslade esa información que se establece, se les enseña en el aula, se traslade a los padres y bueno, pues aprendamos todo. Eso es un poco el, el fin, ¿no? O lo que ha sido el proyecto en sí. Claro, en un primer momento, digamos que el foco estaba en Elena, con trastorno del espectro autista, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que esto se trataba de ese complemento de accesibilidad cognitiva. Entonces, tanto para enseñar a niños que no tengan ningún problema cognitivo, como a cualquier otro. De hecho, son los propios padres de otros colectivos los que empiezan también a contactar o a hablar con nosotros y a decirnos que también les serviría a sus hijos, ¿no? Pongo el ejemplo de una compañera de trabajo que está en una asociación de síndrome de Down y me decía, no, es que esto a mi hijo también le sirve, ¿no? Y ya no deja de ser un refuerzo informativo en el paso de peatones que sirve para todo, ¿no? Que vamos muy deprisa en el día a día, muy utilizando el móvil y sin mirar a ningún lado. Y yo creo que al final sirve tanto para colectivos que necesiten ese refuerzo cognitivo, cualquiera, como ya te comentaba, el síndrome de Down puede ser también un ejemplo claro, como a cualquiera de nosotros, ¿no? A cualquiera que en un momento dado pues vaya despistado y eso en el paso de peatones haga que te frenes y te pares, ¿no? En ese día a día que tenemos tan acelerado. Al principio el enfoque era TEA, ahora el proyecto es accesibilidad cognitiva, o sea, lo hemos integrado como accesibilidad cognitiva, aunque el enfoque ya te comentaba que había sido para niños con TEA. Entonces, en principio ya hemos dejado de hablar de solo autismo, sino de ese complemento necesario en los pasos de peatones, que como ya comentaba antes, no solo lo primero que se hizo fue adaptar los pasos de peatones a la barrera física, las personas que van en silla de ruedas. Lo siguiente fue la accesibilidad sensorial, las personas con ceguera o con baja visión, por eso están la solería de botones y ranuradas. Y faltaba este complemento, que yo creo que es la discapacidad que está ahí un poco como más más olvidada, ¿no? No se ve tanto, no es tan perceptible y también es necesario ese refuerzo en los pasos. Ese apoyo visual entendemos que sería eso, accesibilidad cognitiva en los pasos de peatones. Problemas no hemos tenido problemas al principio, bueno, siempre hay un rechazo a veces, porque como ya decía, es algo nuevo y como esto habitualmente lo tenían que validar casi siempre la policía, ¿no? Los inspectores de policía, uno de los grandes problemas
que hay en los municipios. Desde aquí pues quiero lanzar un poco ahora que tengo altavoz, para ver si podemos darle solución, aunque yo ya no me encuentre trabajando en una administración local, pero los técnicos municipales, los ingenieros de los municipios, tienen el problema de que la normativa está hecha para carreteras, tanto el reglamento de circulación, todo lo que son las normas, la 8.1 IC, que es de señalización vertical, la 8.12, que es de marcas viales. Toda la normativa está basada en carretera o en vías urbanas, pero no están adaptadas a lo que es la calle. Hay un verdadero problema al respecto y se piensa siempre en el coche, pero las ciudades la tiene que vivir el peatón, tenemos que tomar esa calle, ¿no? Y el problema venía un poco radicado ahí, que no estaba normado, que no estaba en ningún sitio y que había un vacío, ¿no? Había un vacío porque todo está enfocado desde el punto de vista del coche. Hubo policías que lo entendieron como algo muy positivo, porque verdaderamente es un refuerzo a los peatones, no tiene nada que ver con los coches, pero hubo otros que obviamente pues no lo veían al no estar normado, al no estar regulado, pese a que la competencia en temas de señalización y de tráfico le corresponde al municipio, ¿no? Ahí no entra la DGT, salvo que sea una carretera, no entra, ¿no? Es una competencia que tiene que normar, que tiene que regular. Y nos vimos un poco también abocados a tener que crear o ayudar a hacer ordenanzas. De hecho, en Mairena tuvimos que hacer una ordenanza reguladora para poder decir que en los pasos de peatones se podría señalizar lo que es, tanto en semáforos como en otro tipo de pasos de peatones, se podrían colocar este tipo de señales para que no hubiera problema, para que todo estuviera regulado. En algunos sitios pues no tuvimos esa fortuna y entonces pues lo que hicieron fue colocarlo en la primera franja, o sea, en la última solería, las últimas losas del paso de peatones, pero es que ahí todo el mundo se coloca. Cuando tú vas a cruzar, pisas ahí porque te quedas casi a borde casi pisando el bordillo, entonces no se acaba de ver. Ese es uno de los grandes escollos, ¿no? Que todo lo que es nuevo a veces es complicado. Y ya digo, es necesario que se regule la señalización dentro de los municipios, que se adapten, se dan cantidad de problemas, por ejemplo, en los carriles bici, un carril bici, las dimensiones son más reducidas, tú no puedes poner las señales como si eso fuera una carretera, no se pueden poner determinado tipo de señales en los municipios porque las aceras son muy pequeñitas. De hecho, existen unas señales informativas que crearon una asociación de técnicos municipales y de la Diputación en los años 90, que son los AIMPE, que están unas señales que están sustentadas sobre un mástil tubular y que la crearon precisamente por esa necesidad de tener que informar y no poder hacerlo porque lo que tenían, lo que eran las señales de carretera, eran demasiado grandes para poder ponerlas en las aceras y le costó mucho tiempo el poder, de alguna manera, conseguir que eso se normara y se coloque. A día de hoy, todas las señales que te van marcando iglesias o monumentos, ese tipo de señal que además va por colores rotulados, eso lo hicieron ingenieros que se vieron con esa necesidad. Y eso es uno de los problemas quizás que hemos tenido, pero bueno, eso se ha superado. El principal motor que hemos encontrado han sido las asociaciones de padres y madres que querían que se pudieran implantar en sus municipios, han sido los que han ido a hablar con los alcaldes o con los concejales para que esto se pudiera colocar. Y bueno, si bien a lo mejor tuvimos un pequeño obstáculo al principio, lo superamos, ya te digo, ayudando a hacer ordenanzas, explicando un poco lo que es la normativa, lo que son las competencias municipales, lo que está regulado, lo que no está regulado, lo que es para peatones, lo que es para coches. Y bueno, creo que un poco te he contestado al respecto. A día de hoy estamos en más de 100 municipios, que tengamos convenio, luego hay otros municipios que se han colocado estas señales, pero sin ningún convenio con nosotros. A nosotros en principio no nos importa siempre que esto se extienda, pero lo importante también es
las unidades didácticas, la educación, ¿no? El que esto también se explique a los niños, no solo se base en colocar señales en un paso de planta. Que esto trascendió, que cruzó el charco, que tenemos convenios también con Argentina. En Uruguay lo han declarado la secuencia de interés para la salud, se ha implantado también allí. Y fue curioso porque hace poco también me mandaron una foto que en Gibraltar también están colocados pictogramas en inglés. Y fue la verdad que bastante gratificante, porque nosotros obviamente no nos han preguntado nada, pero que otro sitio, en otros países lo implanten, significa que faltaba ese refuerzo en los pasos de peatones. Pues a ver, ahora mismo nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro muy pequeñita, que no tenemos muchos recursos, y dependemos casi de los ayuntamientos con los que hemos hecho convenios para que nos den el feedback de cómo está funcionando esto, porque claro, lo que nos gustaría saber es todo lo bien o dónde tiene carencias, dónde se podría mejorar, pero ese reporte no lo hemos llegado a tener porque habitualmente los municipios lo colocan, pero no hacen un seguimiento como nos gustaría. Entonces, necesitaríamos ahí de la inversión, ¿no? Que invirtiera, que alguien nos echara una mano al respecto, porque no sé si esto puede evolucionar todavía más o hay algo todavía que se pueda pulir. Estamos un poco ahora en un punto que viendo si conseguimos algún tipo de subvención para poder hacerlo nosotros o si hay alguien que se, no sé si alguna universidad se atreviese a, a echarnos una mano con este asunto, porque lo importante es tener luego unos resultados constatados, ¿no? Que lo pudiéramos tener reflejados. Aunque sí sabemos que cuando hablamos con los profesores nos dicen que sí que lo han notado, que sí que es verdad que los niños se paran. O sea, por parte de la comunidad educativa sí nos han llegado a trasladar esto, pero nos gustaría tenerlo como igual que hemos hecho un proyecto piloto, pues que esto funcionara para poder trasladarlo a otras administraciones y que quizás esto se pudiera extender más, mejorarlo o que lo hicieran suyo, ¿no? No decimos que esta sea la secuencia última, ¿no? Que, digamos, nos gustaría que se depurara y que esto fuera para todos, que ya no hubiera que hacer ningún convenio con nosotros, sino que esto fuera para el mundo, que se pudiera utilizar una vez que estuviera esto ya homologado, ¿no? Que es lo que quizás faltaría. A ver, estando como estoy en la administración, el problema es que la administración no puede llegar a todo. Sí que es verdad que hay muchas iniciativas, que innova, que a veces hay pues muchos proyectos para intentar hacer cosas, para evolucionar, pero por eso se crearon las fórmulas de colaboración público-privada, se hicieron convenios, porque la administración no puede llegar a todo. Y normalmente la administración que está en contacto con el ciudadano, la administración local en este caso, y es quizá la que menos recursos tiene, o sea, tiene prácticamente para poder hacer mantenimiento, conservación y poquita cosa más. Entonces, es complicado. O sea, yo creo que lo lógico en estos casos, yo entiendo que el principal motor es un padre o una madre que se ve con esa necesidad de intentar que su hijo pues se integre, que aprenda. Y la administración lo que tiene que estar es a la escucha, ¿no? Tiene que estar receptiva a todas estas iniciativas, a todas estas propuestas y luego a lo mejor continuar, ¿no? Con la línea de estudio que a lo mejor esa asociación no puede. Pero es complicado que la administración pueda llegar a todo, aunque sí, entiendo que sí debe haber siempre un compromiso por lo que es la inclusión, que de hecho, pues, con la cantidad de municipios que hemos firmado podemos decir que sí que lo hay, ¿no? Que hay un compromiso por intentar incluir a todos los colectivos. De hecho, está traducida al vasco, está traducida, bueno, vasco, al euskera,
está traducida al catalán valenciano, que también se puso. Nos han ayudado incluso a traducirla las unidades didácticas para poder ponerlo en los coles. Y luego, pues como ya te decía, hemos firmado porque no solo firmamos con ayuntamientos, hemos firmado con asociaciones, y las asociaciones a su vez hacían un poco de enlace con los municipios. Entonces, hemos firmado con Argentina bastante algún convenio. Una cosa que también nos resultó muy curiosa es que nos escribió la Asociación de Amigos de la Carretera de Mali, que habían visto los pictogramas. Esto fue hace como unos 3 o 4 años, y querían firmar convenio porque decían que un porcentaje muy elevado de la población allí pues no sabe leer, pero que los pictogramas sí podían llegar a entenderlo, y que tenía muchos atropellos en las carreteras y que querían ponerlos allí. Y entonces firmamos convenios con ellos y bueno, allí me imagino que lo estarán colocando. No tenemos constancia visual, solo escrita, de que sí nos dijeron que estaban empezando a implantarlo en las carreteras. Bastante importante, porque primero hay que tener un conocimiento de lo que es la normativa, ¿no? El saber el reglamento general de tráfico que decía sobre el tema de marcas viales, que dicen las instrucciones sobre el tema de marcas viales, el conocer hasta qué punto podríamos poner algo en ese paso de peatones o no, y cómo regularlo, incluso el tema de la propia pintura a colocar, ¿no? También en materia de accesibilidad se aportó también el conocimiento de que era necesaria lo que era el poder ponerlo en un sitio donde no estorbara, el colocarlo sobre postes sustentados y implicar problemas, ¿no? De que no se cumpliera la normativa, cualquier cosa que sobresalga de poste tiene que estar a cierta altura. Fui un poco dando el criterio que técnicamente podía aportar en base a mi experiencia y a los conocimientos, y obviamente dirigir en ese sentido al personal, ¿no? Porque ellos conocían, me enseñaron mucho lo que es lo que son los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, ¿no? Que yo sabía que era un pictograma, pero no hasta qué punto lo que podía llegar a significar. El encuadrar en el paso de peatones la señal, el decidir qué formato, de qué dimensiones, el enmarcarlo para que fuera igual que una señal de tráfico, el ponerle color azul para que fuera informativa, y a la vez también bueno, hacer ese guiño también al colectivo TEA. Yo creo que la labor del ingeniero civil en los municipios es hacer ciudad, y nosotros que estamos en contacto directo con la ciudadanía, que podemos ver los problemas que se tienen a día de hoy, ¿no? De personas que no pueden salir de sus viviendas porque el acerado es insuficiente, porque tienen problemas a la hora de pasar porque las aceras son muy pequeñitas. Nos ponemos estamos muy en ese día a día, ¿no? Yo creo que nuestra labor es muy importante, y creo que poco visible, ¿eh? Quizá la labor del ingeniero de obras públicas, ingeniero técnico de obras públicas, ingeniero civil en las ciudades. Se suele hablar mucho más de arquitectos técnicos, pero es que el ingeniero civil aporta mucho a la ciudad, a lo que es la urbanización, a urbanizar, a reurbanizar, a mejorar la vida de los ciudadanos, y en eso estuve yo, en aportar esa parte de normativa y de hacer ciudad y de entender lo que es la problemática, ¿no? que podíamos tener a la hora de implantar los pictogramas.